quiero que me cuenten quiénes pudieron ver la videoclase que estaba preparada para el día de hoy. Yo, profe, la vi. Bien. Estaba la primera parte nada más, sí. Sí, estaba la primera parte. Es bastante. Yo también, profe, la vi. Es bastante, por eso voy en partes. Porque empezamos con mucha terminología nueva, empezamos, o no sé si mucha, para algunos a lo mejor será un poquito, para otros será un poco más intensivo, pero después se empieza a poner bastante más pesado, y hoy cuando termine la clase se los voy a subir para que ya lo empiecen a ver. Quisiera que me dijeran cuáles fueron las dudas que les fueron surgiendo en relación justamente a la videoclase del día de hoy. Sí, creo que está demasiado claro. Lo explica muy bien y paso a paso cómo va entrando todo y me gustó la clase. ¿Te gustó? Qué bueno. Buena noticia. Sí, para mí también fue muy explicativo. Fue muy explicativo, súper entendido. La verdad, Bien. no tengo mucha. Eso es bueno. Bueno, creo. Espero que no surjan todos el día del examen. Digo, todas las dudas, ¿no? No, en la segunda clase que está después, que yo me chusmeé después, el que está en YouTube. Ah, ya estuviste chusmeando, sí. Los dibujitos me los copié todos tal cual, tan mundial. Ah, ¿le gustaron los dibujos? Ahí son chumas, ya van por adelantado, me gusta. Pero vieron que empezamos a incorporar más terminología un poquito más específica, porque en esta hacemos un pantallazo de cómo es justamente desde el cigoto de cada uno, o desde el gameto, perdón, femenino y masculino, después cómo pasamos a la primera fecundación, después de la maduración de este óvulo, en qué sector, y toda esa parte está como más desarrollada en la siguiente clase, que por si alguno no lo ve, están todo dibujado a mano, porque si no encontré en ningún lugar específicamente las imágenes que quería, aclarando justamente la evolución de cada uno de estos. Es bastante complejo. Si ustedes me preguntan si voy a tomarlo exactamente así, no, sería una locura, ciertamente. Pero sí es importante que ustedes sepan, porque de esto va variando justamente los días de evolución, la implantación, el tamaño, cómo saber cuándo es un ectópico, por qué lo puedo saber, puedo justificarlo yo, entendiéndolo, y explicárselo incluso a la madre, ¿sí? O perdón, al cuerpo gestante. Entonces, de esa manera, poco a poco, sí, vamos metiéndonos más en esta parte tan específica de la materia de materno. En esta primer parte, no sé si algunos tuvo alguna duda, me van diciendo, me avisan. Vieron que se justifica un poco el por qué. ¿Cómo? Ah, perdón, creí que era para mí. Se va justificando un poco por qué no tenemos el nombre de óvulo, ciertamente, ¿no? Porque es en el momento que sale de esta trompa de falopio, perdón, ingresa a la trompa de falopio saliendo de el ovario, este óvulo en realidad se llama ovocito secundario, ¿no es cierto? Entonces, este ovocito secundario no lleva el nombre de óvulo, es el que normalmente conocemos como óvulo. Y después incluso le decimos óvulo fecundado, pero tampoco se llama así. ¿Cómo se llama el ovocito secundario cuando es fecundado? Cigoto. Cigoto. Pero hay un lapso entre estas dos partes, entre el ovocito fecundado y el cigoto, un lapso cortito, en donde la carga genética del material genético está completo. Ese es el momento en el que se llama óvulo, pero esos momentos son segundos antes que esta carga genética de ambas células se transformen en una nueva célula que va a ser el cigoto. Por eso, en realidad, si ustedes buscan específicamente en libros de anatomía, ¿sí? No van a encontrar, o de biología, ¿no? No van a encontrar ustedes la palabra óvulo en sí misma como una definición acabada. Es simplemente
la palabra óvulo, habla de una célula completa con toda su carga genética. Entonces eso es una fracción de tiempo tan corta que en realidad nosotros la descartamos casi por completo en biología o en este caso en materno-infancia. Entonces pasamos de este ovocito secundario que no tiene la carga genética completa al momento que al tener la carga genética completa sería el mal llamado óvulo fecundado. Entonces, a partir de que ya está fecundado, no se llama más óvulo. Y antes tampoco se llamaba óvulo. Entonces, es como que no existe en realidad el óvulo en sí, para nosotros, desde el concepto científico hablando, ¿no? Entonces, este este cigoto, que vendría siendo ya cuando pasas a estar fecundado, ¿sí? Es justamente el momento en el que este óvulo está con la carga completa genética y ya se conformó en una sola célula capaz de ser divisible, ahora sí, para empezar a formar desde el cigoto, pasa al estado de dividirse en 2 células, después vuelta a dividirse en 2, por lo cual vamos a quedar con 4 células, pero siempre hablando de que hay un crecimiento en relación a la cantidad de células, al número, pero no al tamaño. ¿Por qué no aumenta de tamaño en este momento? A ver quién sabe. Chan, chan. Metí un tema nuevo. ¿Por lo de las hormonas? No, Porque, pasa por... A ver. Pasa por otro lado. ¿Por qué crece en cantidad de células, pero no en tamaño? por las divisiones de mitosis y meiosis. Sí, esa es la explicación de por qué aumenta la cantidad de células dentro del mismo espacio. Ahora, ¿por qué no crece? No podría ser. Hay 2 motivos, ¿sí? Uno en realidad es, gracias a que no crece, esto puede seguir avanzando, ¿sí? Porque imagínense, si empezara a crecer todavía en la trompa de Falopio, se nos implantaría en la trompa de Falopio y tendríamos un embarazo ectópico, ¿sí? Porque no tenemos espacio para eso, empieza a crecer, la trompa se revienta, el paciente se muere. Todo junto. Bueno, lo aceleré un par de pasos, ¿no? Pero sí, pasa así. Un embarazo ectópico no detectado a tiempo puede traer complicaciones severas como una histerectomía o incluso la muerte de la paciente por sangrado. ¿Hay signos antes? Sí, por supuesto. Podemos detectarlo y tenemos que, pero para eso hay que hacerse habitué a la idea de que cuando uno está embarazado tiene que asistir al médico y que los dolores no son normales y mucho menos en la primera etapa, ¿no? La primera etapa de embarazo no tiene por qué doler nada, cuando mucho la cabeza, pero no tiene que ver físicamente con una cuestión estructural de tamaño de este mórula ya, porque estamos hablando de una división tal hasta que llegamos a 16 y a partir de ahí empieza a ser mórula. ¿Por qué le decimos mórula? A ver quién se acuerda. ¿Por la formita que tiene? Porque parece una mora. Exacto, viene, parece una mora, porque es una bolita chiquitita con muchas células chiquititas dentro. Esa estructura nos recuerda una mora y por eso le decimos mórula. ¿Sí? Bueno, entonces, ese es uno de los motivos por los cuales nos beneficia el hecho de que no crezca. Pero pasa por otro lado también. Nosotros lo que no tenemos en este momento todavía es la capacidad de crecer porque no tenemos de dónde sacar nutrientes. Hasta este momento va solo, ¿sí? Ya va solo sin circulación sanguínea que le provea la capacidad de oxidación de los nutrientes que tampoco le llegan porque no tengo circulación. Es hasta el momento que se implanta, ¿sí? Que voy a empezar a meter, ¿sí? Una pequeña circulación desde parte del endometrio y de este huevo, ¿sí? Que va a empezar a fluir nutrientes y de vuelta, fluir nutrientes y desechos, ¿no? Y incorporar el oxígeno que me va a permitir a mí realizar la oxidación y utilizar la energía para aumentar de tamaño, ¿sí? Entonces, ustedes saben
que hasta que no se implanta, no crece. Sí se continúa la división, porque esa división no requiere gasto energético, pero el crecimiento va a requerir de nutrientes que vienen solamente propiciados por justamente esta circulación sanguínea que todavía en este momento no la tiene. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? ¿Dudas? Sí, profe. Sí, profe. No, hasta ahora no. No, no. No, profe. Profe, Sí, hola, una consulta. Y sí, cuando se une, las dos células, el espermatozoide con el óvulo, que después Sí. del ovocito, cuando son mellizos o gemelos, se fecundan bien. dos óvulos. Hay buena Porque yo soy pregunta. melliza, por eso le pregunto. Yo soy melliza. Buena pregunta. En realidad, tenemos dos tipos de divisiones ahí. Tenemos gemelos y tenemos mellizos. ¿En qué varía la diferencia? Hay gente que cree que no hay, básicamente, diferencia. Si ustedes saben si son mujer o varón, perdón, es el mouse, no me he dado cuenta que era lo que estaba alterando la computadora. Si son mujer y varón, nunca pueden ser gemelos. Nunca pueden ser gemelos. ¿Por qué? A ver, ¿qué se les ocurre? Carga genética. En parte es por la carga genética, pero es porque están ocupando la misma bolsa. Cuando ocupan la misma bolsa, ¿sí? Son dos espermatozoides los que pasaron accidentalmente, porque va a tener tendencia a cerrarse una vez que pasa uno, pero han pasado dos espermatozoides simultáneamente, ¿sí? En ese caso, perdón, ese es el gemelar, porque se van a formar en una sola bolsa. En el otro sistema vamos a tener dos óvulos fecundados. Cuando se generan por separado. ¿Se entiende? Y los mellizos son dos bolsas separadas. Los gemelos no comparten. Son iguales. No, no Tienen necesariamente. esa idea de que los mellizos siempre son iguales y no son iguales, por lo menos en mi caso. No, es más, de hecho, se puede ser tan diferente, porque vos dijiste la palabra mellizo, se puede ser tan diferente siendo mellizos que se puede ser de diferente sexo. En cambio, los gemelos suelen ser más parecidos, ¿sí? Pero lo que sí siempre va a ser es ambos del mismo sexo. Si no, no son gemelos. Puede haber una mala interpretación del concepto, ¿sí? Profe, a ver, una consulta, a ver si entendí. Entonces, en el gemelo entraron dos núcleos del espermatozoide. Dos espermatozoides, sí. Y en el mellizo son dos ovocitos fecundados. Exacto, exactamente. Por lo cual se generan dos bolsas separadas. ¿Sí? De crecimiento simultáneo, pero se generan dos bolsas separadas. ¿Sí? Entonces, al generarse dos bolsas separadas, ¿qué tengo también? Dos placentas. Cosa que en el gemelar no tengo. En el gemelar comparten todo. Entonces, por ejemplo, la posibilidad de que sean siameses, que es otra de las opciones que puede ocurrir, es cuando esta división entre un gemelo y otro no se termina de realizar y no solamente comparten circulación hacia la madre, sino que también comparten circulación interna, quedan unidos por alguna parte del cuerpo. Comúnmente son los abdómenes, ¿sí? O las cabezas. ¿Sí? Suele ser... ¿Lo puede repetir? Que no sí, en el caso de los siameses, que no estoy hablando de los gatos, sino hablo de las personas, son gemelos, ¿sí? No mellizos, nunca. Son gemelos que no terminaron de dividirse, ¿sí? Y al no terminar de dividirse, no solamente comparten la circulación con la madre, sino que comparten circulación interna, porque si yo tengo, por más que tenga dos corazones, hay intercambio, por lo cual también van a compartir el mismo tipo de sangre. ¿Sí?
¿Tienen características diferentes? Sí, pero suelen ser muy, muy parecidos a la vista. Obviamente que al estar pegados uno siempre va a estar a la derecha y otro a la izquierda, así que confusión no va a permitir. ¿Ok? Eso no va a cambiar nunca. Pero son muchísimo más parecidos que el resto porque comparten hasta el mismo tipo de sangre. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque hasta ese momento están unidos. Y al estar unidos por una parte del cuerpo, esto quiere decir que uno de ellos se alimenta con sangre del otro y también viceversa. A veces este tipo de situaciones generan, ¿sí? Deficiencias en alguno de los sistemas, que pueden ser cardíacos y renales, que son los dos sistemas que más se tensan cuando aumenta la circulación. Mientras estén juntos, a veces no pasa nada, pero al momento de generar las divisiones hay que asegurarse de que ambos, por supuesto que en el caso de que sea unión de cabezas, hay que corroborar que la división cerebral no cause un daño mayor. ¿Se entiende, no? Porque hay que dividir ambos cerebros. Pero aparte de eso, tienen que asegurarse que corazón sea capaz de bombear por sí mismo a su propio cuerpo, cada uno, y lo mismo el sistema renal, porque en este caso son los dos sistemas más complicados, es la eliminación de los desechos, la filtración de su propio cuerpo y el bombeo. A veces pasa que la división entre ambos siameses se debe realizar justamente porque el bombeo es deficiente cuando el cuerpo empieza a crecer, que es el caso que nos pasa cuando uno solo de los gemelos, o en este caso de los siameses, es el que bombea para ambos. No quiere decir que el otro corazón no lata, sino que no es una circulación eficiente para su propio cuerpo. Entonces el otro se ve forzado a seguir bombeando por ambos. Cuando se separa esto tiene que quedar bien claro cuáles son las determinaciones que se va a tomar. Por supuesto que son casos más excepcionales, por suerte, ¿no? Pero también es importante saber qué es lo que pasa. ¿Nos puede tocar? Sí, nos puede tocar. ¿Se suelen dividir enseguida? No, no siempre. Depende mucho de la maduración y de la capacidad de ir supliendo estas funciones que uno está cumpliendo por otro en el caso de que sea así. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, No. tengo una pregunta. Sí, decime. En el video en ningún momento hablan de embrión. ¿En qué momento se le llama embrión al bebé que está formándose? En realidad, el embrión es cuando ya empezamos a tener, lo que pasa es que no llegamos a esa etapa, porque en la primer video es solo fecundación. ¿Sí? En el primero es solo fecundación. Ya a partir del segundo yo puse desarrollo embrionario porque en realidad desde el momento de la fecundación empezamos a, si bien no a denominarlo biológicamente, empieza el desarrollo de este embrión. Pero primero que tiene que pasar es la implantación. O sea que ya estamos hablando del blastocito implantado. ¿Por qué tiene que llegar el blastocito? Porque primero tengo que tener una división de funciones de estas células dentro de este huevo completo, ¿no? Este blastocito va a dividirse entre el blastocito por un lado, polarizado, y por el otro el trofoblasto, que va a ser lo que le va a dar contención. Y a partir de eso, empiezan las divisiones, cuando ya se empieza a implantar, cuando empieza a tener circulación, recién ahí se puede dar la primera formación de este otro cuerpo, porque antes de eso, como les decía, más que divisiones y polarizaciones de determinados grupos celulares, no se puede dar crecimiento. Entonces, una cosa es dividirse en diferentes órganos y otra cosa es agruparse, y mucho más diferente es comenzar ya a tener funciones vitales. A partir de que ese embrión empieza a tener, por supuesto, el desarrollo de su propio aparato circulatorio por completo. ¿Sí? Pero el periodo embrionario en sí, perdón, empieza a partir de la 4ª semana. Aproximadamente, sí. ¿Y el desarrollo del embrión sería a partir de la semana 12? Antes de eso, digamos. no, antes de eso ya vamos a empezar a tener un leve crecimiento. A partir del momento de la implantación vamos a tener un crecimiento. No se preocupen por esta parte, pues se va a ver mucho más claro. ¿Vos ya viste el video siguiente, la clase siguiente? Solo empecé a ver el... Ah, bien, ténganse paciencia,
Porque, claro, porque de esta parte de fecundación lo que más nos tiene que quedar justamente es del momento específico donde se puede producir esta fecundación y separar el desarrollo embrionario para que vos entiendas bien en la segunda etapa a partir de qué momento empieza la formación de los órganos y el desarrollo en tamaño, ¿sí? De este ahora sí. embrión específicamente, ¿sí? Ténganse paciencia, porque si no le sobrecargan de mucho a cada una de las etapas. Por otro lado, como dato interesante, fíjense ustedes que lo que sí se aclara en el video es que a veces uno cree que, bueno, a ver, tuve relaciones sexuales, a partir de este momento puedo empezar a decir que tengo posibilidad de quedar embarazada. Pero en realidad, además de tener que estar en periodo de ovulación, además de eso, le tengo que agregar el tiempo de viaje. El tiempo de viaje del espermatozoide, porque si el óvulo ya en realidad había empezado a descender, ¿sí? Ya no nos va a servir, no nos da el tiempo, porque quien muere Tiene que ser antes entre es el las- óvulo, por eso muere antes, porque tiene que ser Dentro de las 12 o específicamente. 14 horas. Exactamente, el periodo de ovulación es re específico, algunos con tanta mala suerte y otros con tan poca, ¿no? Digo, porque tiene que ser específico y a veces tomás todos los recaudos igual específicamente fue ahí. Pero el que acá no falla, como siempre, y perdón Nicolás, y no sé si hay Paulino, Agustín, o quienes estén, siempre es el hombre, porque al fin y al cabo ellos aguantan 48 horas adentro para ver si encuentran la posibilidad. ¿Sí? Para algunos será un dato positivo, para otros tendremos ganas de matarlos, ¿no? Entonces, No pasa nada. no pasa nada, dice Paulino. Entonces se tienen que dar ambas circunstancias. Fíjense ustedes entonces, ¿por qué puede servirnos la pastilla del día después o de las 48 horas? Porque en realidad es de los 2 días después. ¿Por qué sirve? ¿Qué es lo que provoca? A ver quién se anima. Acelera para que llegue la menstruación. Sí. ¿Y por qué serviría que llegara la menstruación? Porque No se va a encontrar nunca con el espermatozoide. En realidad puede ser que No, incluso luego. se haya encontrado, pero si no llegó a implantarse, ¿sí? Va a caer junto con el sangrado del endometrio. El endometrio. Ajá. Exacto. Va a caer con el sangrado del endometrio, es decir, con la caída del endometrio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, no es que evita la concepción, porque cuando ustedes aprendan sobre métodos anticonceptivos, este no es un método anticonceptivo, propiamente dicho, porque en realidad no está impidiendo o sea, lo que impide es la implantación en el caso de que ya haya sido fecundado, ¿sí? Este ovocito secundario, ¿no? Ya se haya formado entonces este cigoto. Entonces, cigoto dije de nuevo, perdón, se me traba cada tanto la cabeza. Entonces, lo que no es que impida ese momento, sino lo que hace es generar el sangrado. Si todavía no se encontraron, como ustedes dijeron, barre con los espermatozoides que hayan quedado al provocar el sangrado. Pero si ya se encontraron y no se produjo la implantación, tenemos tiempo todavía de generar una menstruación y evitar la implantación del mismo para evitar el embarazo. No Por sirve eso después. lo que se tomó el rango de horarios. Por eso, claro, por eso es tan limitado en realidad, Claro. porque no es cuestión de, lo tomé 4 días después y ya está, no. Si se produjo la implantación, no sale. ¿Y por qué no sale? Si yo quiero provocar la menstruación y si menstruo, seguro que se cae con eso y todo. No, porque esto lo que está haciendo es generar una carga hormonal suficiente para que el cuerpo interprete de que no hay, ¿sí? No me va a salir el nombre de la hormona ahora porque la quiero buscar. Gonadotropina coriónica. Cuando no se genera la liberación de gonadotropina coriónica, cuando no la capta, ¿sí? El útero, entonces libera y se provoca la menstruación. Entonces lo que hace justamente este comprimido es enviar una carga hormonal suficiente para que interprete que no pasa nada, entonces menstrua, ¿sí? Eso es lo que hace. Entonces no sirve en cualquier momento. Lo mismo nos pasa con el hecho, por ejemplo, a diferencia del preservativo, ¿sí?
El preservativo lo que impide justamente es la posibilidad de que se encuentre en el espermatozoide y este ovocito secundario. ¿Se entiende? En ese caso sí es un anticonceptivo, porque impide que se encuentren este ovocito secundario con el espermatozoide. ¿Sí? ¿Preguntas? Porque además Profe, el espermatozoide que tiene que tratar de viajar en ese camino hasta llegar a la trompa, Sí. cuenta también de que nuestro sistema inmune lo reconoce como extraño y también en cierto punto los intenta matar. Entonces, Claro que los intenta chabones matar. Somos tienen que laburar. feministas desde adentro, totalmente. Por eso, Muerte el asesina. macho, dijo. No, mentira. No, lo que intenta hacer el cuerpo es que no pase más de Voy a uno. la clase. Lo No, que intenta hacer el cuerpo es que no pase más de uno, no, es un chiste, chicos, por favor. Que no pase más de uno, ¿sí? Porque si no, imagínense que seríamos, con la cantidad de millones de espermatozoides que liberan, ¿sí? Más, no todos, por supuesto, llegan, pero con que lleguen 300, imagínense la catástrofe que sería eso en nuestro útero. ¿Cuántos hijos gemelares tendríamos? Sería un desastre calamitoso. Entonces lo que nos pasa ahí es que se cierra automáticamente para impedir que sigan ingresando, y tener más de un hijo ya es una locura. Entonces, por vez, digo, ¿no? Por vez. No me malentiendan, tengo 5. Por vez, digo, que no me escuche ninguno. Entonces, lo que está intentando hacer justamente el cuerpo es impedir, ¿sí?, estos embarazos múltiples, porque son riesgosos tanto para el feto como para la madre. Más allá de que uno incluso a veces lo busque, esta fertilización, porque tiene efectividad, y a veces hasta ahora se está especificando para que sea un poco menos, pero se han tenido hasta 8, ¿sí?, bebés en un embarazo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se hace es introducir espermatozoide para ver cuál aguanta. Pero si vos introducís 4, y tenemos posibilidad de más de tener 4 hijos que 1. Pero como es una situación costosa, entonces, o lo era por lo menos, el someterse a una fecundación in vitro, lo que hacían justamente es sacar este óvulo, que no era óvulo, ¿no? Este ovocito secundario, se extrae espermatozoides, y de esa manera se lo introduce directamente. Entonces estás obligando que toda esta recubierta que tenía tan capaz de proteger a este óvulo, que sí o sí le deje pasar. Entonces pasan y ven a ver cuántos viven, pero hay muchísimas más opciones de tener un embarazo múltiple que no. ¿Sí? Esa es la situación real. Pero bueno, los costos hacían que fuera mejor tener 4 que ninguno, 6 que ninguno. O sea, ahí ya piénsenlo, chicos, por favor. Sí, hasta 4 puede ser, pero 6 es una locura, porque no solamente es riesgoso para la mamá, sino que esos bebés tienen muy poca posibilidad de llegar a término, por lo cual la mayoría van a ser 6 mesinos, cuando mucho 7 mesinos, porque no hay espacio. No hay cavidad de contención suficiente para que sigan creciendo. Y así llegaran a 7, van a ser bebés pequeños, por lo cual el desarrollo de cada uno nutricionalmente va a ser deficiente. Entonces los vamos a tener durante más de 3 meses en neonatología, sí o sí. Esto no es para que no hagan fecundación in vitro, es simplemente para que sepamos nosotros cuáles son las posibles consecuencias de este tipo de tratamientos, ¿sí? Que no es lo mismo que los tratamientos hormonales, que lo que hacen es aumentar las posibilidades de una fecundación. Son distintas. En esta yo estoy metiendo ya un óvulo fecundado, ¿sí? ¿Y por qué se produce el embarazo ectópico? Yo tuve un ectópico. Bien, el embarazo ectópico sucede cuando este crecimiento se produce, esta implantación se produce antes de llegar al tercio del útero que es capaz de soportar el crecimiento. Se puede producir muy próximo a las dendritas estas de la trompa de Falopio, es decir, muy cerca del ovario, ¿sí? Se puede producir en el tercio medio, ¿sí?
pero generalmente corresponden a que el embarazo se produjo en un tiempo desfasado. Cuando todo coincide perfectamente, nosotros vamos a encontrar que mientras está viajando este óvulo, ¿sí? O mal llamado óvulo, vamos a decirle este ovocito secundario, mientras está Ovocito. viajando, se encuentra en el último tercio, el tercio más distal. Ese es el momento óptimo. Si nosotros ya encontramos que al ingreso a esta trompa de falopio ya empieza a producirse la fecundación, si nosotros encontramos que esta fecundación es tardía, es decir, el óvulo ya está envejeciendo y en vez de morir, porque va muriendo a medida que va viajando solo, ¿no? Cada vez disminuye más las posibilidades, pero lo que nos pasa es que por ahí sigue con vida lo suficientemente soportable para poder realizarse en embarazo y todavía está en la trompa de falopio, por fecha empieza a desarrollarse en ese espacio. ¿Se entiende? Entonces, o crece muy encima del techo del útero. Cuando implanta en un lugar inadecuado, ¿sí? Se empieza a producir por implantación y estos nutrientes empiezan a viajar, empieza a crecer. Nos provoca el embarazo. Sí, yo tuve claramente. tuve un ectópico y o sea, debido a eso, lamentablemente, tuve una salpictomía. Salpinectomía. Salpic, ¿Te eso, extirparon salpictomía. qué? Contale a tus compañeras qué es lo que te extirparon. Me extirparon la trompa derecha y el ovario derecho. ¿Por qué? Porque eso provoca estallido. Porque Sí, es una sí, tuvo todo tubuladura y yo estoy provocando el crecimiento dentro de esta tubuladura. Entonces se estalla, se rompe, provoca un sangrado sí, y si no es sí. tratado a Tuve tiempo... todo interno. Claro, si no es ese sangrado, si no es tratado a tiempo, la paciente se puede morir. Entonces lo que se hace, Sí, no se sí puede fue. reconstruir. Se saca. Aparte se saca por la Tenía, urgencia. Sí, contanos tenía algo. casi 3 meses de embarazo. Claro, y empieza a crecer. Y bueno, estuve yendo o sea, fui a varios hospitales de urgencia, pero me mandaban a la clínica y con mi ginecólogo, y resulta que yo me había hecho un test y me salió positivo, entonces no, tiene que ser algo ginecológico. Yo sabía que estaba embarazada porque yo presentía y me hice el test, pero me hicieron la eco, pero no se mostraba el ovocito. No buscaron Entonces, lo por ende, suficiente, Alejandra, no, porque en realidad si no. el test es positivo, hay que pasar de una ecografía uterina a una de ovarios. Hay que hacer el trayecto de las trompas para evitar justamente esto que nos comenta la compañera. Sí, decinos, Ale. Claro, después me hicieron el examen de sangre, y ahí, o sea, ya no queda ninguna duda. Claro. Entonces, después me acuerdo que fui con mi otro nene a la pediatra y la pediatra me dice, no, me dice, este es un cóndor ginecológico, me dice, tú estás embarazada y bueno, y ahí lamentablemente traté de seguir conducto regular en el hospital y por tratar de seguir conducto regular perdí la trompa y el ovario. Claro. O sea, fue esta situación que nos comenta Alejandra, ¿se puede prevenir? Sí. No podemos hacer nada con un ovocito, ¿sí? Que ya está implantado. Solamente hay que hacer un legrado, es decir, una extirpación, sacarlo, arrancarlo, provocar la menstruación y arrancarlo del lugar para que salga. Pero si se hace a tiempo, no se pierde ningún órgano. ¿Sí? Ninguna parte. Bueno, yo seguí con doctora regular, como le contaba, y porque la doctora me decía, es una doctora joven, y bueno, yo no tenía como muchos de los medios como para ir a una clínica particular. Claro. Pero bueno, a veces sucede eso, que no se puede. Y después, sí. Después, bueno, ahí siguiendo los estudios, después me vio un médico, después otro, y yo me sentía re mal porque cada vez los dolores eran más fuertes. Y hasta que ya una noche colapsé y ahí me llevaron en la ambulancia y ya yo sabía que ya como que ya me había abandonado, porque bueno, soy creyente, me había abandonado las manos de Dios. Yo dije, también mi nene más grande tenía 3 añitos. Yo dije, listo, hasta aquí le dije a mi marido, me despedí, llegó hasta acá, porque yo sentía que me estaba muriendo, o sea, era un hielo impresionante,
y dije, listo. Vi el túnel, pero no vi la luz. Bien, fíjense que vos sentiste frío, ¿no? Sí. Bien. ¿Saben por qué Mucho se siente frío, no? Porque la sangre no está en circulación, por lo cual no hay manera de llevar calor a los órganos. Lo que empieza a hacer el cuerpo es vasoconstricción. Para la poca sangre que le quedaba en circulación a ella, utilizarla en los órganos principales. Entonces se le congelan las manos, la nariz, las orejas, los pies. Lo más distante del torso es lo primero que se enfría, ¿sí? Porque perdió sangre, perdió mucha sangre. Entonces, ¿esto se puede evitar? Sí. Lo que siempre hay que saber, que no debería doler. No debería doler ningún embarazo de tan poca cantidad de semanas, ¿sí? No tiene por qué doler. El crecimiento no duele a no ser que esté mal ubicado, y en ese caso hay que asistir al médico. Por supuesto, Alejandra, que tuviste otro tipo de situaciones que hicieron que no pudieras atajarlo a tiempo a pesar de que vos te diste cuenta. Pero fíjense lo importante que es poder transmitir estas cosas a nuestras pacientes. Porque no solamente podría haber perdido eso, sino que también podría haber perdido todo el útero si no lo llegan a coser a tiempo, no solamente la trompa. Lo otro, profe, por ejemplo, en todos los hospitales, porque me recorrí todos los hospitales yendo a urgencia, y algunos médicos me decían, no, pero puede ser apéndice. Y yo le decía, bueno, no, si no es apéndice, con patas, como le decimos nosotros. Mostraba los estudios, claro, le mostraba los estudios, y yo sabía que estaba embarazada. Pero entonces, es que siendo así... El único motivo por el cual un test de embarazo dé positivo sin que sea embarazo es algún mioma, algún tumor o alguna complicación. Nunca es positivo un test de embarazo positivo sin bebé, porque nos está indicando otra cosa. La presencia de la gonadotrofina coriónica en el laboratorio es lo que nos dice está embarazada. Si no se encuentra bebé es porque o está ectópico o es otra cosa la que está creciendo en nuestro cuerpo, ajena al cuerpo, por lo cual el cuerpo interpreta en este momento que estamos embarazadas. Entonces, si hay algo que está creciendo y no es un bebé, o por ecografía no se encuentra, sigue siendo alarma. Tenemos que seguir buscando, no se aparecen resultados positivos, no existe el falso positivo. Existe el falso negativo, pero el falso positivo no existe. Lo que está indicando es la presencia efectivamente de gonadotrofina coriónica. Lo que puede pasar es que eso no la esté causando un embarazo ubicado, implantado en un correcto lugar, sino que en este caso sigue siendo embarazo, así que sigue estando bien. Pero podría haber sido algún otro resultado, sí, puede llegar a ser algún mioma, algún tumor. ¿Sí? Pero no da positivo por otros motivos. En cambio negativo nos puede dar porque por ahí no es suficiente la carga hormonal. Ahora sí, Sole, perdóname. No, está bien. Y cuando se hace el análisis de la beta cuantitativa, que esa te arroja los valores y en caso de que te da ectópico va disminuyendo, ¿por qué el otro análisis da positivo o negativo y la beta cuantitativa no? Porque en realidad lo que está marcando esta es la cantidad de crecimiento que vamos a tener nosotros. Y se dificulta el crecimiento cuando no está implantado correctamente. Pero la gonadotrofina coriónica es lo que detecta, es avisarle al cuerpo que no menstrue porque hay algo implantado. Por eso se detecta enseguida. Si no, te vendría la menstruación y perderías esa implantación, sea donde sea que estuviera sucediendo. ¿Sí? Bien, en el segundo video, que es el que nos va a aparecer, se van a aclarar muchísimas más dudas. Yo se los voy a dejar subido hoy mismo para que lo puedan ir viendo y vayan anotando sus dudas para la próxima clase, ¿sí? ¿Ok? Bueno, profe, gracias. Profe, bueno, después de todo eso tuve un trauma postraumático. Ya lo creo. Y obviamente que tuve que hacer terapia porque tuve que hacer terapia con psiquiatra porque bastante complicadito, pero bueno. Me imagino gracias a Dios que ya está superado. Después de 10 años tuve mi otro bebé, mi otro nene. Pasaron 10 años para poder volver a quedar embarazada. Me imagino que sí, es una situación bastante difícil. Chicos, les dejo la clase.